Muy buenas noches. El país político está a la expectativa de una de las más importantes decisiones que debe tomar en las próximas horas el Senado de la República. Si acepta o rechaza las objeciones que el presidente Iván Duque presentó a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, Juan David. Un asunto que polariza y que resulta crucial para determinar la hoja de ruta del acuerdo de paz con las FARC. Ya la Cámara de Representantes había rechazado esas objeciones y lo que pase mañana en el Senado tiene con los nervios de punta al gobierno colombiano, al fiscal general, a los Estados Unidos y a los propios exguerrilleros de las FARC. Pero, Juan David, antes de tocar el tema de las objeciones, hablemos de otro asunto muy delicado y que tiene como protagonista a la Corte Constitucional, tribunal que ya le había dado su bendición a la JEP y que está por definir, entre otros asuntos, la suerte del uso del glifosato, Juan David. Juan Roberto, la Corte Constitucional está convencida de que está chuzada, de que los teléfonos de sus magistrados están intervenidos, de que los oyen y ya no están tranquilos para hablar de temas y decisiones trascendentales. Incluso creen que hasta micrófonos les han instalado en algunos de sus despachos. Noticias Caracol habló con varios magistrados de la Corte Constitucional que revelaron las intimidades de un delicado debate de sala plena ocurrido el jueves pasado, en el que se acordó exigir a las autoridades explicaciones sobre lo que calificaron como la reedición de las chuzadas. Aquí está el informe. La más candente sala plena de la Corte Constitucional en los últimos años tuvo lugar el jueves pasado. No se realizó, como es habitual, en el Palacio de Justicia. Se hizo en un salón reservado del Club El Nogal, al otro extremo de la ciudad. Y fue así por dos razones. La primera, las protestas que podían terminar como efectivamente terminaron. Y la segunda, la más sensible y la más delicada. Los magistrados están convencidos de que los están espiando y de que incluso oyen sus salas plenas. Lo hicimos en el Nogal porque allá no hay micrófonos, le aseguró a este medio un magistrado. Noticias Caracol conoció la bitácora de esas revelaciones que se discutieron en la Corte. El primero que puso el tema en la sala fue el magistrado Alejandro Linares. Dijo que había recibido información de una fuente de entera credibilidad que le advirtió que grabaciones de conversaciones telefónicas de magistrados estaban rodando en varios círculos, que debía cuidar sus conversaciones y estar en máxima alerta. Aunque no reveló su fuente en la sala, en círculos privados sí ha dicho que se trata de un alto funcionario de la Fiscalía. De vuelta a sus denuncias, Linares le manifestó a sus colegas que se sentía chuzado. La mayoría dijo lo mismo. Muchas gracias. El primero que lo respaldó y amplió la denuncia fue el magistrado Carlos Bernal. Dijo que estaba seguro de que su teléfono estaba intervenido. Acto seguido, su colega Cristina Pardo sostuvo con vehemencia que no dudaba de la tesis de las chuzadas porque todo lo que se habla y decide en la Corte se filtra. Entonces la magistrada Diana Fajardo se lamentó así: esto es un horror, aquí nadie está tranquilo, contó. Alberto Rojas coincidió con la tesis de que estaban siendo espiados. El magistrado Luis Guillermo Guerrero no añadió mayor cosa, pero entendió la gravedad del escenario. Los únicos dos magistrados que no estuvieron presentes fueron Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes, pero ambos sabían de antemano los pormenores de esta denuncia. Para la Corte, el ambiente se enrareció desde hace algunos meses, pero se puso especialmente denso luego de sus fallos sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, las objeciones del presidente Duque, la cruzada del fiscal general y el lobby de Estados Unidos para aprobar esas objeciones, el caso de Jesús Santrich y la tensión por su eventual extradición y hasta la expectativa porque la Corte reviva la aspersión con glifosato de cultivos de coca. Pero, ¿quién querría espiar a la Corte Constitucional? Los magistrados manifestaron sus sospechas y aventuraron nombres. Hablaron de manzanas podridas en organismos de inteligencia o inclusive en la propia Fiscalía. Alguno más, en diálogo con este noticiero, no descartó que la vigilancia esté en manos de agentes extranjeros. Otro magistrado en la sala informó que a él le habían contado que la excusa de estas vigilancias tenía que ver con el expediente del cartel de la toga y que el monitoreo ilegal llegaba hasta los magistrados auxiliares. Ahí la consternación fue total. Tan grave fue lo discutido y tan enorme fue la angustia de los juristas que se decidió enviar cartas a la Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Policía para preguntar oficialmente si hay una investigación contra los miembros de la Corte Constitucional y si hay órdenes de interceptar sus comunicaciones. La presidenta de ese tribunal, Gloria Ortiz, quedó encargada de enviar esas cartas a la mayor brevedad posible. Contra los magistrados. Varios magistrados consultados aseguraron que ha sido tanta la
la presión que han sentido en los últimos 2 meses que decidieron contar este viacrucis. Esto era un secreto a voces y nadie había tenido el coraje de decirlo, confesó un magistrado. Otro más concluyó con esta cruda sentencia: volvieron las chuzadas. Se refería al escandaloso episodio de espionaje del DAS, ocurrido hace una década, donde agentes de esa entidad llegaron a poner una grabadora en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Un expediente que terminó con la condena, entre otros, de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y del exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno. Algunos magistrados ya han tomado medidas y hasta han cambiado sus líneas telefónicas. La intranquilidad es latente. Hoy la palabra que más se oye por los despachos de la Corte es esta: chuzadas. Y esta sentencia de un magistrado, la que más retumba. Volvimos al pasado. Juan David Laverde, Noticias Caracol. ¿Volvieron las chuzadas? ¿Quién o quiénes estarían detrás de este espionaje? ¿Para qué? ¿Hay investigaciones clandestinas de agencias de inteligencia colombianas o extranjeras en contra de la Corte Constitucional? Preguntas todas que deben resolverse lo más pronto posible, Juan David. Juan Roberto, el fiscal general Néstor Humberto Martínez seguramente abrirá una investigación para aclarar estas denuncias, pero lo cierto es que aquí no se trata de chismes o de rumores. Aquí ya hay una sospecha muy grave de los 9 magistrados del alto tribunal de que están siendo perseguidos. Juan David, ahora hablemos de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. El panorama pinta bastante agitado este lunes en el Senado.